muchos correos electrónicos y mensajes telefónicos que recibimos, nunca los contestamos porque estaríamos todo el día contestando, pero sí los leemos. Y cuando uno puede elegir algunos que se quedan registrados en el análisis de la propia memoria y otros que pueden hacer repensar algún tiempo presente. Y entonces uno de ellos, porque calculo que tiene honestidad intelectual, me permite hoy cambiar el eje de lo que pensábamos decirles a esta hora, porque en realidad me hace ver la otra parte de una historia. Este correo dice textualmente que nosotros tenemos que interpretarlo como que la persona que lo escribió, que en el día del recuerdo del inicio del regreso tan esperado, no es fácil escribir estas líneas cuando uno repasa las vivencias de toda una vida en donde desde el nacimiento hasta casi toda la juventud fui, entre comillas, criado y educado en y por un pequeño mundo de pequeñas ideas. Doy gracias a Dios que me permitieron realizar mi propia revolución cultural. Nada fácil, la que se produjo al revés. Y entre paréntesis pone envidiando o envidiada a la mayoría del intelecto al corazón. Es decir, que llegó al revés, que llegó a interpretar lo que nosotros, con cicatrices y marcas y dolores, sentimos desde la resistencia, y esta persona que escribe dice que lo hace al revés, desde el análisis, desde el intelecto, y que hoy le toca a su propio corazón, es decir, se instala en sus sentimientos. Criado y educado en y un pequeño mundo de pequeñas ideas. Y bien, uno no tiene el orgullo de haber participado en las jornadas memorables. Puede hoy discutir y pelear por una idea política, sino por una forma de vida, la que le brinda tanta alegría a millones de argentinos, sobre la base de la insuperable trilogía de justicia, independencia y soberanía. Y entonces el oyente manifiesta ahí su conversión, que no confiesa, pero que está manifiesto. Desde una familia no peronista criado, llega a través del razonamiento y del intelecto hacia otro mundo, hacia el mundo nuestro. Y entonces sentí que con mucho egoísmo hoy iba a arrancar hablando de nosotros. Y me parece que esto me hace reflexionar para hablar de ellos, de aquellos que con sinceridad llegaron después y que quieren sostener esa idea. Y entonces inmediatamente me vino a la cabeza Nino, ese restaurante desaparecido de Vicente López, donde Perón, después de su retorno, se transformaba en el jefe del movimiento nacional. Ya no era el expresidente y que representaba un sector político. Y ahí cabe entonces aquella frase que decía Perón, pero peronistas son todos, cuando decía que era difícil que los argentinos no pudieran interpretar la lucha por una patria justa, libre y soberana. Y entonces cuando se regresa al preperonismo, y cuando los propios a veces se encierran, o nos encerramos, me incluyo, en creernos solamente dueños y propietarios, estamos violando aquel concepto que nos enseñó de que primero está la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Y entonces lo que hoy debo decirles es cómo hacemos los que tenemos derechos para tratar de que todos aquellos que llegan sinceramente puedan ser entendidos por nosotros, puedan ser comprendidos por nosotros y si es necesario hasta perdonados. Porque miren,
En el mismo momento que se estaba produciendo el último golpe de Estado, en la Plaza de Mayo no éramos más de 200, 300 personas. Y allí entonces, muchos que venían del Partido Comunista estaban en la plaza. Y cuando llegamos dijimos, bueno, aquí va a haber problemas. Y era un sector del Partido Comunista que había roto con esa vieja estructura del Partido Comunista, eran los de Otto Vargas, del Partido Comunista Revolucionario, que estaban allí, igual que nosotros, pidiendo que no se cayera la democracia. Quizá uno de los pocos sectores de la izquierda que luchó por la democracia. Y entonces empezamos a entender que si bien eran comunistas, ellos habían comprendido que Rusia era un imperialismo. Y entonces ya no hablaban del imperialismo yanqui, hablaban de los imperialismos, es decir, usaban nuestro idioma. Y entonces cuando cada uno de los que fueron llegando en último tiempo se van transformando y van pegando el salto hacia las cuestiones mayoritarias, debemos diferenciarlos de aquellos que sabemos que no lo son, pero que usan las estructuras de la mayoría para llegar a un cargo público, que es otra cosa. Acá estamos hablando del pueblo que empezó a reconocer a aquel jefe del movimiento nacional. El Perón, que se fue el 19 de septiembre del 55, era nuestro. Era presidente de todos los argentinos, pero era nuestro. Y el que regresó fue de todos. Y entonces nuestro egoísmo lógico, entendible y comprendido de querer que fuera solo nuestro, a veces nos lleva a no ser tolerantes y a no darnos cuenta que los años que han pasado, Perón convirtió otro milagro. Transformó a gorilas en peronistas. Y esto tiene un tremendo valor, porque no lo hizo por la fuerza, lo hizo por la convicción, por el análisis de aquellos que hoy están dispuestos a marchar con nosotros para defender casi los mismos valores. Y entonces, yo sé que los resistentes hoy sienten mucho dolor. Lo compartimos, somos paralelos a ese dolor. Pero también debemos entender que la mayoría de la sociedad argentina no conoció a Perón, no gozó con Perón y no sufrió a Perón. Y entonces es menester, es imprescindible hacer lo que nos pedía él y la propia Evita, transformarnos en fanáticos de esa defensa y de esas ideas, porque nadie las superó. Y porque además, ante el fracaso de las ideologías materialistas, dialéctica o económica, esta doctrina que compone una tremenda porción de espiritualidad, porque dice el peronismo que el hombre vale por ser hombre y no por los bienes que tiene, no podemos ser nosotros los que expulsemos espiritualmente a quienes quieren estar junto a nosotros. Bienvenidos a aquellos que son sinceros y trabajemos para expulsar a los falsos, aunque canten la marcha. Y entonces habremos encontrado que en este tremendo esfuerzo de los militantes, de los resistentes, de los activos y de los jóvenes hoy ancianos, que hicimos lo que pudimos, pero que pudimos votarlo, aunque más no sea una vez en nuestra vida, saber que ese día que entramos al cuarto oscuro, había dos boletas que decían Perón, Perón. Una que decía, la de Eduardo Ramos, vote a Perón por la izquierda. Y como la fórmula era con María Estela Martínez, durante 18 años estaba proscrito el apellido Perón. Y sabe una cosa, ese día había 4 que decían Perón. 2 boletas con la fórmula Perón, Perón. Pero todo eso se producía porque un día como hoy, cuando aterrizaba el avión en Ezeiza, sentimos que habíamos cumplido. Perón estaba en la Argentina. Bienvenidos a aquellos que son sinceros al movimiento nacional, pero también seamos celosos guardianes
de lo que Perón nos enseñó. Primero la patria, luego el movimiento y por último los hombres. Pero hagamos de cada hombre y de cada mujer el sostenimiento de la comunidad organizada. La reproducción de las ideologías en los tiempos, la explicación de la doctrina en los que nos siguen detrás, porque nunca, pero nunca en la historia política de la Argentina fuimos tan felices como cuando Perón fue presidente. Y un día como hoy, después de tanto exilio, de tanto trajinar, de tanto sufrir por su país, Perón llegaba a Ezeiza. Rucci abría el paraguas porque llovía, y en ese paraguas estaba cobijando al más grande de todos los conductores de la política nacional, porque vino para transformarse en jefe del movimiento nacional. En el Día del Militante y del Resistente, bienvenidos a los que llegaron de buena fe a última hora.